Mira, hermanos, nos ubicamos ahí en el texto también. Quisiera, el hermano leyó unos versículos, pero voy a leer de los versículos 25 al 32, donde están las ilustraciones de esta doctrina que se ha sido explicada. Dice así el Señor en el versículo 26, dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, hermanos, en nuestra enseñanza pasada comenzamos a tratar la nueva sección que Pablo establece en esta carta de Pablo a los Efesios, y que hemos titulado esta sección El andar cristiano con relación al mundo. Y Pablo introduce precisamente esta sección estableciendo que existe un enorme contraste entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. En consecuencia, él no puede vivir su estilo de vida como los hombres que están sin Cristo y alejados de Dios. En él, en su interior, se ha operado la obra de Dios, y él ha pasado de la muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Por eso la exhortación de Pablo en el versículo 17 precisamente desprende de esta realidad. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cristianos deben vivir sus vidas como aquellos hermanos que realmente son, no como aquellos que están sin Cristo. Por eso dice Pablo en el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Y hermanos, sabemos que existe una enorme diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Los cristianos en la conversión han aprendido de Cristo, ellos mismos, a despojarse del viejo hombre y a renovarse en sus mentes, a vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Y esto es lo que dice Pablo en los versículos 22 al 24 que ya estudiamos. Precisamente él hablaba de la vida pasada que nosotros vivíamos en contraste con la vida que ahora vivimos. Pero esto lo estaba hablando de manera infinitiva. Ahora lo está hablando, ahora lo que pasa de los versículos 25 en adelante tiene que hablar con las ilustraciones, con los mandamientos ahora que expresa a la luz de lo que ya hemos dicho en los versículos anteriores. Así que vamos a hablar aquí en esta mañana de las implicaciones prácticas de la nueva vida en Cristo. Vamos a hablar de algunas implicaciones prácticas a la luz de lo que ha sucedido. Pero el apóstol Pablo, en su rol de pastor, diligente y profundo conocedor de la naturaleza humana, va más allá de una simple afirmación general sobre este asunto. Es maravilloso, hermanos, con cuánta facilidad Pablo desciende acerca de la charla teológica en contraste con entre el viejo hombre y el nuevo hombre, a las implicaciones prácticas de esta enseñanza, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Es decir, Pablo nos va a hablar de lo que ahora debe vivir el creyente, sus aspectos prácticos, cómo debe vivir el creyente si realmente ha pasado de ser de un viejo hombre a ser un nuevo hombre. Y esta es la razón por la que comienza en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Noten que siempre hay un contraste, hay un pecado que debemos cohibirnos, hay una virtud que cultivar, hay un pecado que mortificar, hay una virtud en que crecer. Así que a la luz de la obra de Cristo en vosotros, quien ha esclarecido vuestra mente, regenerado vuestro interior, corresponde ahora andar conforme a esta nueva realidad. La nueva naturaleza, hermanos, que recibimos en la conversión debe ser cultivada
y los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser sometidos, desechados. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, despojarnos de algo para vestirnos de lo que ahora somos. ¿Ahora qué somos, hermano? Una nueva criatura, somos nuevos hombres, nueva creación, y de acuerdo a esa nueva naturaleza tenemos que nosotros vivir nuestra vida en este mundo. Y ahora lo que Pablo pasa a explicar precisamente en los versículos que leí, del versículo 25 a 32, es precisamente esto. Así que al abordar estos detalles concretos, el apóstol Pablo señala 5 áreas claves que examinaremos a continuación y que veremos cada una de ellas por separado. Cada uno de esos aspectos donde hay un pecado que mortificar y una virtud que cultivar, si realmente somos nuevas criaturas. Hoy solamente, por motivos de tiempo, me voy a enfocar a solamente 2 de ellas. En primer lugar, miremos que el hombre nuevo, el nuevo hombre en Cristo, debe despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Hermanos, el nuevo hombre que ha sido transformado por Cristo, que ha sido operado la gracia de Dios, debe cultivar en su vida la verdad y despojarse de la mentira. El nuevo hombre se despoja de la mentira y se viste la verdad, dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Y este contraste implica que si se hace una cosa, se derrota o se desecha la otra. Si vamos a desechar la mentira, lo hacemos hablando la verdad. La palabra mentira es el término griego pseudos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, un pseudo maestro, o sea, es un falso maestro. Una pseudo iglesia es una iglesia falsa. Todo lo que es pseudo, y la palabra pseudo es precisamente la que en este texto encontramos para traducir mentira, y que ha pasado al español con el significado de falsedad y mentira. Así que la falsedad es una distorsión de las cosas hechas con el claro propósito de engañar. No solamente es distorsionar las cosas con el propósito de engañar. Y es un pecado, de hecho, hermanos, que caracteriza al hombre sin Cristo. Por ejemplo, nosotros vemos en la depravación del hombre, en Salmo 58:3, cuando el salmista nos dice de los impíos, dice, se apartaron los impíos ¿desde cuándo? Desde la matriz. Pero noten que la expresión de su vida, de su naturaleza pecaminosa, se expresó desde que nacieron. ¿Y cuál fue el primer pecado que un pecador manifiesta? Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí entendemos que el primer pecado que manifestará el hombre en su naturaleza pecaminosa es la mentira. Un niño, en el mismo momento que nace, su primer pecado va a ser el engaño, va a ser distorsionar las cosas. Y la verdad, por ejemplo, vemos en una sociedad donde la verdad suele ser enaltecida y la mentira condenada, al menos en teoría, ¿no? Sin embargo, en situaciones donde el interés personal está en juego, la mentira se transforma en una herramienta útil, casi virtuosa para muchos, ¿cierto? Así que el engaño deja de verse como una falta moral y se disfraza como una estrategia astuta. Y eso lo vimos, hermanos, nosotros en la enseñanza de los negocios, ¿cierto? De cómo muchos, para poder vender, engañan y distorsionan la verdad, manejan la astucia, y eso precisamente lo que dice Pablo en esta sección, que debemos despojarnos de toda mentira, no debemos distorsionar la verdad. Así que aprendemos no solo a mentir, sino a justificarlo y a clasificar nuestras mentiras según sus conveniencias. Por ejemplo, algunas personas dicen mentiras, mentiritas, mentiras no tan malas, mentiras piadosas, que es contrario a la naturaleza. Porque, hermanos, ¿qué es algo piadoso? Algo que agrada a Dios. Y ninguna mentira va a agradar a Dios. Por lo tanto, no hay mentiras piadosas, no hay mentiritas. Y pensamos, hermanos, que un pecado, si es un poquito, una mentirita, eso no tiene ninguna repercusión para nosotros o ningún juicio de Dios. Vivimos en una sociedad donde la verdad se relativiza, se acomoda y a veces se sacrifica por conveniencia. Y la verdad ha perdido su carácter absoluto. De hecho, ese carácter absoluto es lo que a la verdad lo hace que sea verdad. Cuando la verdad deja de ser absoluta, deja de ser verdad. Porque
Si bien hoy están en la sociedad diciendo, bueno, esto es verdad para mí y lo que es verdad para ti no es verdad para mí, pero realmente eso es relativizar la verdad. La verdad no es algo que nosotros mismos señalamos como verdad. La verdad es algo no subjetivo, sino objetivo, es decir, lo que es, lo que vemos como es. No lo que nos parece ser, sino lo que realmente es. Y nosotros debemos hablar siempre con verdad. Por ejemplo, muchas veces nosotros escuchamos chismes, murmuración o alguna información y la damos por sentadas que es así. Y puede ser una distorsión de la realidad y corremos el peligro, hermanos, de estar hablando mentiras porque estamos dando por sentado de que las cosas que nos han contado son así. Vivimos en una sociedad donde esa verdad por eso se relativiza y todos llegamos al evangelio con esa misma deformación, acostumbrados a mentir, a disfrazar el error con verdad y a justificar lo injustificable. De hecho, hay unas personas que han caído tan bajo en ese pecado, hermanos, que es lo que comúnmente llamamos como mitómanos, ¿no? No solamente que hay personas que tienen la manía, el hábito de en todo momento distorsionar las cosas, sino que ellos mismos se creen la mentira que ellos mismos dicen. Pero ese estilo de vida no tiene lugar, hermanos, en el nuevo hombre. Si usted es creyente, esa práctica no debe estar en su corazón, porque usted es creado según Dios en la verdadera justicia y santidad. Ahora, aquí vemos que la nueva vida que el Espíritu Santo produce en nosotros al convertirnos está moldeada según el carácter de Dios. Eso lo hablábamos esta mañana. Dios nos va a moldear conforme a su carácter. Pero noten que Dios es la fuente de la verdad, Dios es la verdad, por lo tanto, si vamos a santificarnos y conformarnos al carácter de Cristo, entonces debemos ser veraces, porque Él es verdad. En Él no hay engaño ni sombra de falsedad, por eso podemos confiar sin reservas, porque su naturaleza es auténtica, fiel y absolutamente verdadera. La verdad no es solo una cualidad divina, sino una expresión inseparable de su ser. Dios no tiene verdad, Dios es verdad. No es alguna cosa que se le atribuye a Él, sino que es parte inherente de su naturaleza divina. Y si nosotros procuramos ser como Dios, tenemos que ser también veraces. O sea que si somos nuevas criaturas, vamos a ser conforme al carácter de Cristo. De hecho, que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, hermanos. Si estamos siguiendo a Cristo, como cristianos somos seguidores de Cristo, vamos a ser veraces como Cristo es verdad. Se dice, por ejemplo, en Números 23:19, que Dios, en cuanto al carácter de Dios, dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Y el salmista dice en el Salmo 111:7, dice que la obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Hermanos, juntamente en ese punto se revela el valor esencial de la verdad. ¿Sabe qué? La mentira se opone radicalmente a la naturaleza de Dios. Dios odia todo lo que es contrario a lo que Él es. Y si la mentira es contrario a lo que Él es, la verdad, entonces Él odia, aborrece la mentira. Él es completamente veraz. Y solo a través, hermanos, de la verdad puede ser exaltado y su reino promovido. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la carta de 1 Timoteo, decíamos que la iglesia en cuanto a su propósito y su misión es columna y baluarte y sostén de la verdad. Eso lo que implica es que todos los que hacen parte de la iglesia, de la casa de Dios como iglesia, ¿qué van a hacer? Van a trabajar y van a luchar por promover la verdad, porque el reino de Dios se promueve hablando verdad. La falsedad no tiene lugar, hermanos, en lo que proviene de Dios, porque glorificarle implica reflejar su carácter verdadero. O sea que, hermanos, lo que se predica en una iglesia debe ser conforme a ¿qué? A lo que es Dios, verdad, no mentiras. Y hermanos, además, por otro lado, la Escritura describe o revela que Satanás es padre de mentira y que mediante el engaño extiende su reino de oscuridad y muerte. Así como toda verdad procede de Dios, toda falsedad tiene su raíz en el enemigo, quien es llamado el padre de mentiras.
Dice el Señor, hablando, disputando con los fariseos y judíos de aquella época que le querían matar. El Señor conocía en sus mentes lo que ellos tenían planificado. Y en Juan 8:44, ellos están alegando en ese contexto de que son hijos de Abraham. Ellos implican que si son hijos de Abraham, son hijos de Dios. Pero el Señor les dice que están muy equivocados. Dice que ellos son hijos del diablo, porque los deseos del diablo queréis hacer, le dice él. Pero en el 44 habla de Satanás y dice, del padre de ellos, y le dice, él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que todo aquel que ama la mentira es hijo de ¿quién? Del enemigo de las almas. Cristo aquí dice que Satanás es mentiroso desde el comienzo de la historia de la humanidad. Él tuvo la intención y el deseo de hundir a toda la raza humana, física como espiritualmente, en el reino de la muerte. Y el arma que él usó y continúa usando para ello es la mentira. La mentira es el arma que Satanás usa, hermanos. Hermano, Satanás, el arma no es que le llegue en la noche y le mueva los cubiertos de la casa o alguna cosa que lo espante, que una casa tenebrosa donde no pueden vivir unas personas porque ahí asustan. Hermanos, eso es realmente lo que estamos enfocados en, esa fascinación por esas cosas curiosas, pero realmente el arma que utiliza Satanás es nada más y nada menos que la mentira. Si usted lo va a engañar, no es a través de sustos, sino a través de engaño. De mentiras que parecen verdad. Por eso Cristo tuvo que señalar esto. Esta es la mentira. La mentira es el arma que usa el diablo para promover su reino de muerte. Y por esta razón la mentira no debe haber cabida en un creyente. No se trata solo de grandes engaños, sino también de aquellas distorsiones sutiles. Por ejemplo, cuando usted exagera algo, usted está participando en mentira. O hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir, o justificar nuestras faltas, o actuar con engaño. Todas estas partes es de mentiras, hermanos. Todo esto es hablar mentira. Todas esas formas de falsedad contradicen el carácter de Dios y no deben existir en el pueblo suyo. Por eso, hermanos, usted sabe que cuando Dios promete algo, lo cumple. ¿Qué espera Dios de usted como creyente e hijo de Dios? Que usted haga lo mismo, que usted hable verdad. Si Dios dice las cosas tal como son, espera que usted no distorsione la realidad de las cosas. Si usted que hable conforme a ellas. Esto no implica que debamos revelar todo lo que sabemos en todo momento, sino que lo que digamos debe estar marcado por la verdad, la integridad y el discernimiento. Por retener información, hermanos, muchas veces nosotros a veces retenemos información con el fin de engañar y de dar una impresión falsa de una forma. Eso es mentir. Por ejemplo, hay personas que saben lo que ha ocurrido y sin embargo callan. Eso es mentir. Porque no debemos callar cuando debemos hablar. Y hay veces que no debemos hablar, sino que debemos callar. Así que el cristiano, hermanos, es llamado a vivir en la verdad porque la mentira contradice por completo la nueva identidad que hemos recibido de Cristo. Ahora, al haber sido trasladado, hermanos, al dominio del engaño, al reino de la verdad, su vida debe reflejar esa transformación. Aunque pueda caer ocasionalmente en la tentación de mentir, hermanos, porque el cristiano no vive en la mentira, aunque muchas veces cae en la mentira. Pero quien practica la mentira como un hábito y no lucha contra ese pecado no tiene fundamento para considerarse que es una persona que ha nacido de nuevo. Esta persona no tiene derecho a creer que es un cristiano. Una cosa, hermanos, es que un cristiano haya mentira en un cristiano, que ese creyente viva en la mentira. La Biblia enseña en Apocalipsis 21:8, de hecho, que los que no mortifican este pecado no entrarán en el reino de los cielos. Y escuchen lo que estoy diciendo. Aquellos que no le hacen la guerra a este pecado de la mentira, no entrarán en el reino de los cielos. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que precisamente esas personas pensaban que quizás esas mentiras piadosas no los iba a llevar a tal fin, pero terminaron allí. Pero la mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio la excelencia intrínseca de la verdad, sino también porque causa dificultades, causa fricción, desunión, amargura en la iglesia. Hermanos, cuando no hablamos verdad dentro de nosotros, eso causa división, causa fricción, desunión y amargura. En segundo lugar, entonces la mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar alguno en el pueblo de Dios. Lo primero que vimos aquí es que la mentira es algo serio porque está intrínsecamente ligado al carácter de Dios, pero aquí, en segundo lugar, la mentira es incompatible con la vida cristiana. Dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Noten lo que dice aquí. Habla la razón. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, noten que esta palabra que él utiliza aquí, Pablo, es la palabra prójimo. Y no se está refiriendo al prójimo en general, sino particularmente a los cristianos, a nuestra relación con nuestros hermanos de la fe. Esto no quiere decir que sería perfectamente correcto mentir a los no creyentes, ¿no? Sino más bien que el contexto exige esta interpretación porque dice que somos miembros los unos de los otros. Y hermanos, y los gentiles no son miembros con nosotros, sino los creyentes somos miembros los unos de los otros. Y entonces está hablando es de hablar verdad entre nosotros. Pero obviamente, como dije anteriormente, no significa que a los que no son creyentes le hablemos con mentiras. No, debemos hablar también verdad. Pero lo que Pablo quiere enfocar es que la verdad trae repercusiones negativas en nuestra comunión cristiana. Como miembros de un cuerpo solo, de un solo cuerpo, unidos por un mismo espíritu, estamos llamados a vivir verdad. Si falta la veracidad entre nosotros, se rompe la armonía que Dios ha establecido. Es decir, y lo que debería ser comunión se convierte en confusión y desorden dentro del cuerpo de Cristo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros no tenemos un mismo sentir de que habla Pablo en 1 Corintios 1:10, hay división, ¿cierto? Lo que se presentó en la iglesia de Corintios, ¿qué fue? Hubo división, porque no tenían un mismo sentir. ¿Y sentir en qué? En la verdad. No en casos de opinión y criterios personales, no estamos hablando de opinión. Estamos hablando de la verdad, debemos tener un mismo sentir. Y hermanos, y si no tenemos esto, va a haber confusión en el cuerpo. Por ejemplo, como nuestros cuerpos físicos no pueden funcionar de manera adecuada y segura si cada miembro no tiene una comunicación con los otros. Hermanos, tenemos que estar hablando el mismo lenguaje de nuestra doctrina. Usted cree en la justificación lo mismo que yo, porque eso es lo que enseña la Biblia. La doctrina de la santificación creemos lo mismo, estamos de acuerdo porque tenemos un mismo sentir, estamos unidos a la mente de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 2, el versículo 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la misma mente de Cristo, hermanos, pues todos deberíamos pensar de la misma manera en cuanto a la verdad. Entonces, como nuestros cuerpos físicos no pueden funcionar de manera adecuada y segura, si cada miembro no tiene una comunicación correcta con los otros, si nuestro cerebro empezara súbitamente a dar señales falsas a nuestros pies, tropezaríamos o caminaríamos frente a un camión en movimiento en lugar de detenernos antes de cruzar la calle. Imagínense que sigamos caminando cuando estamos en peligro. Ahora, si diera informes falsos sobre el calor y el frío, nos congelaríamos hasta morir por sensibilidad exagerada a la tibieza o nos quemaríamos vivos bajo agua hirviente y nos sentiríamos refrescados. Es decir, que el cerebro nos mandara una información realmente contraria a lo que estamos. Entonces, en el frío moriríamos porque pensamos que estaba caliente, pero en realidad está frío. Ahora, si nuestros ojos decidieran enviar señales falsas al cerebro, por ejemplo, de una curva peligrosa en la carretera, podría parecer derecha y segura y tendríamos un accidente.
Ahora, si los nervios de nuestras manos y nuestros pies, ustedes, por ejemplo, ven esas personas que pierden sensibilidad en los pies y no avisan, ¿cierto? No sienten el dolor cuando se tropiezan. Entonces, estas personas sufren lesiones y podrían perder su pie. Hay personas de estas que sufren lepra y pierden sensibilidad, pierden algunos miembros, sus dedos son arrancados y ellos no se dan cuenta porque perdieron toda sensibilidad sin saber en qué momento. Ese es el gran peligro de la lepra, que toda lección, enfermedad y además aflicciones puede devastar el cuerpo, porque la razón es que es incapaz el cerebro de enviarle señales veraces. Así que para que nuestro cuerpo, hermanos, funcione adecuadamente, las señales que un miembro envía al otro, al resto del cuerpo, deben ser veraces. Pues lo mismo debe ser en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Debemos hablar verdad entre nosotros. De hecho, hermanos, cuando hablamos verdad debemos ser honestos en esto. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La ley del amor implica indudablemente la verdad. No hay amor sin verdad, no hay verdad sin amor. Las dos cosas deben ir unidas. La iglesia crece cuando se vive la verdad con amor. Hermanos, no es verdad que cuando queremos hacerle bien a una persona le vamos a hablar con qué, con mentiras o con verdad. Y entendemos que la verdad hiere. Y eso nos implica, nosotros pensamos que el amor está libre de heridas. Pero hermanos, precisamente la Biblia nos enseña algo contrario. Siempre el amor reviste, nos hiere. ¿Y sabe por qué nos hiere? Porque nosotros tenemos una naturaleza contraria a la verdad. Por eso dice el salmista, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, porque hiere, y hermanos, y muchas veces cuando un hermano exhorta al otro hermano en la verdad, él se va a sentir herido. Porque la verdad hiere, pero siempre se va a buscar el bien del hermano. Hermanos, así que no basta con tener amor sin verdad, ni verdad sin amor. Ambas deben caminar juntas para que el cuerpo de Cristo madure y se edifique. Una iglesia no puede crecer, hermanos, nosotros engañándonos. Cuidado, hermanos, que yo decía también que no hablamos verdad cuando debemos decir la verdad y callamos, ¿cierto? Si yo tengo que exhortar a mi hermano, que es mi deber, y yo callo, no estoy actuando en verdad. Así que la integridad personal no es solo un asunto individual, hermanos. Su honestidad impacta a toda la comunidad. Cuando no somos transparentes, cuando ocultamos o distorsionamos, estamos debilitando la unidad, sembrando confusión en la iglesia. Por ejemplo, cuando este hermano no es franco y abierto, uno dice, bueno, ¿quién es él? ¿Cómo es su vida? Parece que estuviera ocultando algo, que no supiéramos. Y ese ocultamiento es hablar no con verdad. Eso trae desunión porque no sabemos su vida. Por eso, como hijos de Dios, debemos renunciar a toda forma de mentira y revestirnos de la verdad que refleja el carácter de Cristo, hermanos. Jesucristo, cuando estaba en agonía, dijo, estoy triste hasta la muerte. Fue franco y abierto. No ocultó nada. Todo creyente debe distinguirse por su integridad, hermanos. Que lo que exprese afuera es lo que hay dentro de su corazón. No que haya una dicotomía, una incoherencia entre lo que usted piense y lo que usted realmente exprese por fuera. Su palabra debe tener peso, ser digna de confianza, debe reflejar transparencia y rectitud. Un cristiano auténtico es alguien cuya sinceridad no deja lugar a dudas. Es alguien en quien se puede confiar plenamente porque vive conforme a la verdad que profesa. Él se puede confiar. Hermano, yo le pregunto en esta mañana, ¿usted es una persona digna de confiar? Es decir, hermanos, que yo puedo decirle que, y esto entre hermanos, que un hermano le prestó tal dinero y ese hermano tiene la confianza de que usted va a recibir ese dinero que le dijo, hermano, ¿cuándo usted me lo va a pagar? Usted le dijo tal fecha y esa tal fecha usted se la pagó. Porque eso es una característica de un verdadero cristiano. Así como Dios cumple lo que promete, un cristiano debe cumplir lo que ha prometido, a no ser que una causa extraordinaria suceda, una providencia que le impida cumplir con su promesa. Pero nosotros debemos ser veraces.
Y hermanos, y muchas veces fallamos en esto. Decimos, vamos a pagar en esto y no cumplimos con esto. Y de hecho, hay personas que piden prestado y me dicen, ¿cuándo van a arreglar ese asunto? ¿Cuándo van a pagar el asunto? Simplemente se quedan allí. Hermanos, un cristiano auténtico es alguien cuya sinceridad no deja lugar a dudas. Y miren lo que estoy diciendo, un cristiano auténtico es alguien que con sinceridad vive su vida con sinceridad y cuya sinceridad no deja lugar a dudas. Es confiable. Alguien en quien se puede confiar plenamente porque vive conforme a la verdad que profesa. Hoy estamos llenos de muchos profesantes cristianos, pero no viven conforme a la verdad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes son nuevas criaturas, vivan conforme a la verdad, ya que la comunión se contribuye sobre la confianza y la confianza sobre la verdad. Hable de un matrimonio. Un matrimonio, por ejemplo, un hombre fue infiel con su esposa. Ahora ella ha decidido perdonarlo. Pero entendemos que este hombre, en su infidelidad, debe ganarse la confianza de su esposa nuevamente. Y eso no va a ser fácil. Él perdió ¿qué? Credibilidad, porque fue infiel. Y lo mismo hay hermanos que no son confiables porque han cometido un pecado y ya no se les puede creer mucho. Y por eso es que la comunión se construye sobre la confianza, hermanos, y la confianza sobre la verdad. No podemos, hermanos, confiar en una persona que siempre dice mentiras para evadir su responsabilidad o se justifica con mentiras. Por lo tanto, la mentira socava la comunión mientras que la verdad la fortalece. En segundo lugar, Pablo nos dice, hermano, en este texto, y es el otro ejemplo, la otra ilustración de vestirnos del nuevo hombre y de vestirnos del viejo, dice el cristiano, debe despojarse, ¿sabe qué? De la ira pecaminosa y vestirse de la ira justa. Hermanos, un cristiano debe despojarse de la ira pecaminosa y vestirse de la ira justa. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, noten que aquí Pablo no está diciendo que no debemos airarnos bajo ninguna circunstancia. Más bien, Pablo da por sentado que algunas cosas nos provocarán a ira, ya que él dice claramente, airaos, pero no pequéis. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo que vuestra ira no esté mezclada con pecado. Eso es lo que está diciendo. Aírense, pero que esa ira no venga acompañada de pecado, que no lo lleve a pecar. La ira en sí misma no es necesariamente pecaminosa. De hecho, Dios se aira. Y la Escritura nos enseña y le atribuye a Dios ira. Por ejemplo, en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él dice que la ira de Dios se revela. Salmo 7:11 dice, Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Él tiene derecho a airarse con el pecador. Y Él está airado con el pecador. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que esta ira no es pecaminosa porque es la ira de Dios, y en Dios no hay pecado. Dios no solo es amor, también es santo y justo. Y por causa de su santidad y su justicia, Dios está irado con el pecado. Ahora, ¿por qué está irado? Porque es contraria a su naturaleza, lo que decíamos. Él posee una santa, digámoslo así, él posee una santa indignación contra todo tipo de pecado. De modo, hermanos, que en nuestro texto no encontramos una prohibición a que nos airemos. Todo lo contrario, los verbos imperativos más bien sugieren la responsabilidad que tenemos como creyentes a indignarnos frente a toda forma de injusticia. Hermanos, vivimos en un mundo caído, tan corrompido como extraviado. Lo pecaminoso sería quedar indiferente, y hay ocasiones en las que no sentir indignación es pecado, hermanos. Si hemos recibido una nueva naturaleza, debemos indignarnos. Por ejemplo, escuchamos que unas niñas han sido violadas. Esto debe airarnos. Debe producirnos a ira, hermanos. ¿Cómo es posible que unas niñas pequeñas sean violadas por un hombre?
Nos indignamos con esto. Nos indignamos de la corrupción que hay. Nos indignamos de lo que pasa a nuestro alrededor, de cómo mientras se defiende la vida de un animal, hoy se aprueba, se despenaliza el aborto. Nos indignamos. Eso debería llenarnos, hermanos. Cuando se levantan estos falsos maestros a predicar mentiras, también nos deberíamos de airar. Y es pecado no airarnos por esas cosas. No somos, hermanos, si Dios se aira por esas cosas, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿No irán a Cristo, hermanos? Vivimos en un mundo, hermanos, si hemos recibido una nueva naturaleza en la conversión creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es imposible que los cristianos no se indignen, no se airen por aquellas cosas que indignan a Dios. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debería odiarlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. Alguien decía, Señor, que yo aborrezca todo lo que tú aborreces y ame todo lo que yo amo. Y yo diría que, Señor, que nos airemos por todo lo que tú te airas. Hermanos, en lugar de ser tolerantes o mostrarnos apáticos, el salmista dice en el Salmo 119, 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Sabe que él se iraba con aquellos que desobedecían los mandamientos? Y eso debe sentir un cristiano. De hecho, el Señor mismo Jesús se airó con justicia al ver el templo y la casa de su Padre profanado como si fuera un mercado. No se quedó simplemente observando con tristeza, él actuó con firmeza, tomó un látigo de cuerdas y expulsó a los comerciantes, defendiendo con celo la santidad de aquel lugar. Lo hizo y estaba airado contra ellos. Hermanos, hay cosas por las que los cristianos deben airarse. La ira no es pecaminosa siempre y cuando sea como la de Dios, una santa indignación por el pecado y un anhelo porque se establezca la justicia. ¿Sabe qué es lo que nosotros pedimos en el corazón? Que Dios haga justicia. Que Dios haga justicia. Hermanos, por ejemplo, ¿qué cristiano no se sintió indignado cuando escucharon en las noticias que el aborto fue aprobado en nuestro país? O cuando oímos que niños no solo son violados, sino que además los asesinan cruelmente. O cuando escuchamos que a una persona le fue quitada la vida vilmente por robarlo. Aún debemos indignarnos cuando escuchamos a alguien pronunciar palabras vulgares, palabras descorteses, palabras malintencionadas, o en cosas que parecen tan pequeñas como cuando vemos a un niño que hace una pataleta a sus padres. Eso debería indignarnos también. De manera que debemos airarnos contra toda clase de conducta pecaminosa porque es contraria a la naturaleza de Dios. Hermanos, no obstante, y ese es el punto central del pasaje, a causa del pecado que habita en nosotros, la ira, aunque no es intrínsecamente mala, se puede convertir en un sentimiento nocivo. La ira, especialmente con relación al prójimo, degenera fácilmente en odio y resentimiento. Miren, hermanos, amar al pecador al mismo tiempo que se odia su pecado requiere de una buena porción de gracia, porque ese es el punto. Debemos odiar y airarnos contra la conducta de esa persona, pero no contra la persona. Ese es el punto. Por eso mismo el apóstol Pablo nos ofrece instrucciones claras sobre cómo gestionar adecuadamente este asunto. En primer lugar, Pablo nos advierte que debemos tener cuidado con el pecado que puede generar en ira, aun cuando la causa original haya sido justa. Noten, vuelvo a repetir eso. Pablo lo primero que dice para nosotros gestionar esto bien, que cuidarnos que nuestra ira santa no se convierta en una ira pecaminosa, lo primero es que debemos tener cuidado con el pecado que puede generar la ira, aun cuando la causa original haya sido justa. Dice, airaos, pero no pequéis. En el mismo momento. Y ese es el punto. ¿Cuándo se convierte la ira en pecaminosa? En el mismo momento que nos dejamos arrastrar por la autocompasión. Por ejemplo, y comenzar a decir en el corazón, miren lo que me han hecho. ¿Por qué me hacen esto? Y esta persona está irada
por lo que los demás han hecho contra él, esto es una ira pecaminosa. Porque esta persona ya está mirando la ira contra la persona y no contra el comportamiento. O perdemos, por ejemplo, o perdemos el dominio propio, permitimos que el deseo de venganza gobierne nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, que la ira nos lleva a querer tomar justicia por nuestras propias manos o deseamos lo peor para esa persona, ya estamos teniendo deseos de venganza, lo cual esa ira se convirtió en ira pecaminosa. Y comenzamos a expresar nuestras emociones con palabras sarcásticas, ofensivas y humillantes. Ahí hemos cruzado la línea peligrosa cuando comenzamos a decir palabras hirientes con tal que la otra persona se sienta mal. Ya nosotros estamos tomando la justicia por las manos. Y no es así, hermanos. No es así. Por cierto, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado en la crianza de nuestros hijos es que muchas veces nosotros, al disciplinar a nuestros hijos, no lo estamos disciplinando, sino que nos vengamos de ellos. Por ejemplo, si mi hijo no está obedeciendo y yo le he llamado muchas veces la atención, pero él ya no me hace caso, yo me airo, pero la ira me lleva es por lo que él me robó mi comodidad. Mire que estoy pensando en mí y yo lo castigo fuertemente, pero yo estoy pensando en que él ha dañado mi momento de comodidad, entonces ahí yo estoy tomando venganza. Y eso ya no es disciplina, eso es venganza. Porque nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos y airarnos por esa conducta impía contra Dios, pero no contra nosotros. Nosotros pensamos más en nuestro bienestar, nos autocomiseramos o nos enfocamos más en nosotros y de hecho eso es egoísta y nuestra disciplina cuando corregimos a nuestros hijos debe ser porque ellos han fallado a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando damos lugar a nuestra amargura, a nuestro resentimiento y a otras maneras de que el otro se sienta mal por lo que me ha hecho, estamos pecando. Ese es el punto. Si ves que cuando, por ejemplo, las parejas se hieren, siempre sacan a relucir el pasado y tratar de ofenderlo, estamos tomando venganza. Y ahí la ira se convirtió en ira pecaminosa. No permitan, hermanos, que la condición, la indignación genere rabia y llegue a ser un impulso descontrolado que finalmente haga mucho mal. Dice en Proverbios 29:11, note eso, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué significa eso? Que él tiene control sobre sus emociones, aún sobre la ira. Recuerda que si alguien ha sido tratado de manera tan injusta, ese ha sido nuestro Señor, sin pecado. Y toda su vida hizo el bien hasta morir en la cruz por pecadores. Sin embargo, su reacción ante el rechazo y el maltrato fue el que el apóstol Pedro mostró en Primera de Pedro 2:21 al 23. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, Señor, tuya es la venganza. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él podía pedir, hermanos, al Padre una legión de ángeles, como dijo el Señor en Pedro en Mateo 26:53, que vinieran en su ayuda, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Y no lo hizo porque él descansaba en la justicia de su Padre. Por eso es que en medio del maltrato y de las burlas podía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso hacemos nosotros, hermanos. Anoche, hermanos, yo no pude dormir por una bulla, pero increíble, hermano. Pero aún así, uno no debe guardar resentimiento y, Señor, que vaya alguien y le cae... le pase algo a ese equipo para que callen ese sonido y dejen dormir, pero realmente uno dice, esto es obra de Dios. Dios está permitiendo esto.
Y Él tiene un propósito detrás de todo esto y nosotros no debemos llenarnos de amargura en esos momentos. Y uno debe poner al tanto, si nos airamos de esa conducta que no piensan en los demás. Pero no debemos permitir que nuestro corazón se amargue por eso. Que comenzamos a sentir odio y comenzamos a tener deseos de desearle lo mejor a esa persona. Debemos cuidarnos de eso. Precisamente ahí es que tenemos que cuidarnos. Cristo conquistó la amargura y la sed de venganza, encomendando su causa al que juzga justamente. Y nos dio su ejemplo, hermanos, para que nosotros reaccionemos de la misma manera ante el maltrato, para que no paguemos mal por mal, sino que descansemos tranquilos en la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Y aquí, hermanos, quiero señalar, siempre debemos estar en guardia como sensores de nuestra propia ira. Yo sé que el sabio inmediatamente viene el problema, lo pone en perspectiva. Y al hacerlo así, él ve que lo importante es el honor de Dios, la salud espiritual del otro y no su propia reputación. ¿Sí ves? El hacer no es tanto lo de él, sino la salud espiritual del otro. Y lo importante es el honor de Dios. Si somos sabios, seremos lentos para enojarnos. Y luego que hemos puesto el asunto en perspectiva, ahora nos disponemos a resolverlo. Por ejemplo, si pasa, ¿con quién debo de hablar? ¿Qué debo de hablar? ¿Qué debo callar? Sí, porque, hermano, hay cosas que usted no debería decir. ¿Qué debo callar? Antes de hablar, hay que pensar. ¿Cuál es la meta que yo propongo alcanzar cuando me reúno con esta persona en la cual estoy airado? Así actúa el hombre sabio y convierte su ira en una fuerza constructiva en lugar de destructiva. Ahora, el necio, en cambio, autoalimenta su furor. Él no ve otra cosa que su propia reputación. Yo podría estar pensando, es que no me dejaron dormir, fue a mí. Y yo estoy pensando, es en mí, entonces me estoy autocomiserando. O hablamos de nuestro honor o nuestra comodidad. Claro, en este caso era la comodidad, no me dejaron dormir. Y yo estoy pensando en mi comodidad, sus privilegios, sus derechos. Eso es lo único que el necio ve, por eso no refrena sus pasiones, no tiene autocontrol. Cuando nos sintamos, hermanos, esa agitación del corazón por algo que alguien nos ha hecho, pongamos inmediatamente el problema en perspectiva y note esto, hermanos, ataquemos el problema, no a la persona. Ese es el punto. No es atacar a la persona, sino el problema, porque tan pronto comenzamos a usar palabras irónicas e hirientes, ya estamos atacando a la persona y de ninguna manera resolveremos el problema. Ese es el punto. Ahora, cuanto más ira use un creyente contra sus propios pecados, tanto mejor será. Y ese es el punto, hermanos. Cuanto más ira use un creyente contra sus propios pecados, tanto mejor será. El problema es que nosotros miramos más grave el pecado de los demás que el nuestro. Maximizamos los de ellos, minimizamos los nuestros. Y por eso siempre nos vamos a ver más justos nosotros en comparación con cualquiera. Sin embargo, hermanos, la ira, especialmente la relación con el prójimo, degenera fácilmente en odio o resentimiento. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 1:19. Mis amados hermanos, sean tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted no puede hacer lo que es conforme a la justicia de Dios si usted está airado pecaminosamente. Hermanos, dígame que una persona cuando está fuera de sí en su ira puede hacer lo que Dios le ha mandado. No lo puede hacer. No puede corregir a su hijo como debe corregirlo. No puede tratar a su esposa como debe tratarla porque él está dominado por la ira. No puede, no obra la justicia de Dios, no podemos vivir. Y la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. La ira de Dios es siempre la expresión de su santa justicia. La ira del hombre por lo regular refleja la pecaminosidad del ser humano y su incapacidad por sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, la ira justa tiene lugar, como decíamos, pero Santiago nos dice que debemos conocer los límites de la ira justa. Nos pide que sepamos contenernos cuando estamos airados. Este es el punto. Debemos contenernos. Y en esto debemos estar muy vigilantes para no caer en la trampa de tratar, porque eso es otro punto, de tratar de justificar nuestra ira cuando nace de ese pecado. A menudo tenemos
varias excusas listas para defender nuestra ira pecaminosa. Ay, es que usted no sabe, es el exceso de trabajo, he tenido mucho trabajo. ¿Y quién no se ira con eso? Justificación. O la presión constante, no, es que hay mucha presión, entonces por eso me airo. O es que mis papás eran así, ellos se airaban con cualquiera, entonces yo también soy así. Y ellos piensan que eso lo justifica, que porque los papás se airaban fácilmente, ellos también se airan. O incluso el clásico, no tuve otra opción. Hermanos, pero ninguna de esas razones justifica en esencia la falta de dominio propio. ¿Sabe qué falta? Falta de dominio propio. Santiago descarta las excusas cuando dice, sea cada uno tardo para airarse. O sea, usted, si es creyente, tiene una nueva naturaleza y como fruto del Espíritu Santo tiene dominio propio. Proverbios 14:26 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, o sea, sobresalta su necedad. El hombre iracundo exhibe la necedad, el hombre colérico escucha la voz del maligno, no la voz de Dios. ¿Sabe por qué no puede hacer la justicia de Dios? Porque en vez de, en la ira, ¿usted qué voz escucha? La voz del enemigo. Mire, hermano, cuando usted está en un momento de una ira pecaminosa, y usted está diciéndole algo que es un deber cristiano, un mandamiento del Señor, ¿usted cómo reacciona a ese mandamiento? Reacciona de manera que lo rechaza de inmediato. Yo no quiero hacer eso. Usted está irado. Y por eso dice Santiago, en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. No obra la justicia, perdón de Dios. Por eso la ira pecaminosa estorba aún en las oraciones del creyente. Como dice 1 Timoteo 2:8, que al orar levantemos manos santas sin ¿qué? Sin ira ni contienda, impidiendo así el avance de la causa de Cristo. En efecto, hermanos, esta persona, ¿sabe qué? Ha dado lugar al diablo, porque ha permitido que esa ira esté en su corazón y lo haya dominado. Por ejemplo, consideremos el caso de Moisés, hermanos, en Números 20. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Se airó? Sí, con los israelitas y no escuchó, ¿sabe qué? Cuando él se airó, no escuchó las instrucciones de Dios que Dios le había dado. Y fue desobediente y por eso no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se airó pecaminosamente. No supo controlar esa ira y no escuchó las instrucciones por estar airado. Cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obediencia la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, antes de llegar a la iglesia, si usted tiene algo con su esposa, arréglelo. Porque lo que se le va a decir aquí, usted va a estar en desacuerdo con todo. ¿Por qué? Está irado. No va a escuchar las instrucciones. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que hermanos, cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones, palabras promueven la honra de Dios y avanzan la causa y la justicia y la paz para nuestro prójimo. Pero cuando permitimos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. Dice Proverbios 29:22, el hombre irado provoca disensión y el violento comete muchos pecados. En lugar de ello, el creyente debe controlar su temperamento y orar pidiendo sabiduría y obedecer la ley de Dios. Eso no es el temperamento, sí vamos a tener problemas, pero hermanos, Dios le ha dado la gracia para poder controlar esto. Pero Pablo también nos dice, en segundo lugar, para terminar, hermanos, en cuanto al manejo de la ira, que debemos actuar rápidamente para que esta agitación del corazón no degenere en amargura ni resentimiento. O sea, tan pronto usted sienta que la ira pecaminosa lo está dominando, esa agitación del corazón, no permita que generen amargura y resentimiento. Miren, lo que pasa cuando una persona se aira pecaminosamente es que comienza a llenarse su corazón de amargura. Una persona que tiene un problema no arreglado con alguien, con un hermano de la iglesia, le cuesta saludarle y mirarle a la cara, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha levantado esa muralla entre los dos? Resentimiento, un corazón amargo. Hermanos, Pablo dice aquí esto y dice en eso,
Así que habiendo hablado sobre la ira, el apóstol apunta ahora a aquello en que fácilmente puede generar la ira, como el espíritu de resentimiento, de airado, de estado ánimo, el semblante malhumorado, que es señal de odio, el ceño fruncido y esa actitud que no perdona. El día no debe terminar así, hermanos. Dice el apóstol en el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, hermanos, debemos resolver el problema antes de que concluya el día. Si está a nuestro alcance resolverlo, desde luego, pero debemos hablar con que tengamos que hablar, pedir perdón al que tengamos que pedir perdón y perdonar al que tengamos que perdonar lo más rápido posible, ya que el día no debe terminar de esa manera. Hermanos, decir, antes de que amanezca un nuevo día, antes de que el día concluya, antes de ir a nuestras camas, el perdón genuino no solo debe haber llenado nuestro corazón, sino de que debe estar todo lo posible, haberse manifestado abiertamente, de modo que el prójimo haya beneficiado o se haya beneficiado mediante la bendición del perdón. Es decir, hermanos, no podemos acostarnos así. No podemos acostarnos así. Se trata de empezar arreglando las cosas primeramente con nosotros. Por ejemplo, se trata de empezar, mire, el problema, cuando hay una disensión, el problema número uno está en mí. El problema, en una amargura de sesión, el problema soy yo. Dios dice que no nos amarguemos. Y antes que la luz se apague o el sueño nos invada con su universo de fantasías, sí. ¿Y sabe por qué lo estoy diciendo, no? Mire, hermanos, voy a decirle fácil este ejemplo. Si el hermano, hay una persona que, por ejemplo, sabe que si tu hermano peca delante, o sea, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Antes de dejar la ofrenda, arregla las cosas con él, ¿cierto? Mire que no es que usted tiene algo con él tiene algo contra ti. Hay un problema de ira allí. Y eso está generando resentimiento. La palabra dice que vaya y antes de dar la ofrenda, arreglar las cosas con tu hermano. ¿Qué pasa si este hermano no arregla el problema y se va por la noche a dormir? Va a comenzar a imaginarse por qué el hermano está bravo. Y él comienza a imaginarse un mundo de fantasías y cosas que ni siquiera son, pero ya armó una película, una novela, ya tiene su novela armada, y cuando las cosas quizás no sean así. Quizás fue que el hermano llegó con dolor de cabeza y el dolor de cabeza le frunció el ceño, pero no a él, ni tenía algo contra él, simplemente él lo miró y dijo, no, ya está bravo conmigo. Y así se fue a la casa y él tiene algo conmigo. ¿Qué será? Y comienza a cavilar y comienza a imaginarse. Y eso, hermanos, es lo que nos hace llevar. Por eso debemos arreglar antes las cosas, antes de que el sol caiga. John Stott dice lo siguiente de la siguiente manera: es peligroso dejar que las brasas se mantengan encendidas. Si nos damos cuenta de que hay algún elemento pecaminoso o egoísta en nuestro enojo, y si nuestra ira degenera en resentimiento, entonces es tiempo de poner fin a nuestro enojo y pedir perdón o reconciliarnos con la persona afectada. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Los problemas que no se resuelvan inmediatamente nos van endureciendo y van creando más conflictos interpersonales, porque todo lo comenzamos a interpretar a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Nos comenzamos a imaginar cosas que no son. Y alguien con mucha sabiduría decía que aún hasta la ira justa es como el maná del cielo, cría gusanos y se queda hasta el otro día. En otras palabras, nunca te acuestes enojado. Ahora, dejar el problema sin resolver ese resentimiento guardado, hermanos, ¿qué es esto? Por último, Pablo dice, si ustedes no arreglan el problema, están dando lugar al diablo. Hermanos, ¿cuál es el lugar, el flanco número uno de Satanás? La iglesia. Y precisamente cuando dos hermanos están resentidos y no han arreglado un problema, están dando lugar al enemigo. En tercer lugar, el enemigo se aprovechará de esa circunstancia para dañarnos y para dañar a la iglesia. Dice, no deis lugar al diablo. La idea que Pablo aquí usa es como si el diablo estuviera acechando para ver la oportunidad, hermanos, para encontrar un punto de apoyo para adentrar su pie. Ustedes han visto, hermanos, que hay unas personas que van en esos centros comerciales, ¿no?
y que pronto la puerta se va a cerrar, inmediatamente una persona antes de que de cerrar la puerta mete el pie para que la puerta no se cierre totalmente y pueda abrirla. Pues precisamente el diablo buscará siempre una brecha para meter su pie y entrar a la iglesia y hacer sus estragos. ¿Y cuándo damos lugar a eso? Cuando dos hermanos no han arreglado el problema. Y luego que esta brecha está abierta, él entrará a envenenar su corazón y con mucha persistencia empezará a meter veneno constantemente. ¿Usted no ha visto el hermano como raro? A mí me parece. Y entonces el hermano, sí, a mí yo también lo he visto igual. Y ahí comienza a meterse el diablo, hermanos, y nosotros le vamos dando lugar y eso crea disensiones en la iglesia. Y poco a poco hasta envenenarlo por completo. Hermanos, del corazón, nosotros le damos lugar al diablo en eso y el diablo se encargará él es tan paciente en su maldad que comienza con pequeñas dosis de veneno para ir comenzando a envenenar nuestro corazón contra el hermano. Comentando acerca de esto, William Hendrickson dice lo siguiente: el diablo rápidamente aprovechará oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. Y sigue diciendo él, no debe concedérsele lugar alguno, ni ninguna entrada, ningún punto de apoyo donde colocar el pie. No se le debe ceder en ningún punto, ni transigir con él en aspecto alguno. No debe dejarse ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. No hay que darle lugar y hay que vigilar esto, hermanos. Hermanos, para terminar, ¿cómo usted está manejando su ira? ¿Eres tú de los que se justifican fácilmente diciendo que es algo de las circunstancias que por eso está irado o de la presión de la vida? ¿Vive usted a la defensiva por causa de la reputación, de su reputación, o está defendiendo el honor de Dios? Porque muchas veces, hermanos, decimos que es el celo por las cosas de Dios, pero es mentiras. ¿Está usted resolviendo su problema bíblicamente buscando primero el bien del otro, hermano? Considerando a los demás como más importantes que usted. Porque, hermano, cuando voy a resolver el problema, yo estoy pensando en el bien de mi hermano. Yo no quiero que mi hermano esté bravo conmigo, amargado conmigo. Yo no quiero que la amargura gobierne sobre su corazón. Yo estoy pensando en el bien y yo voy a arreglar las cosas. Así, si él tiene algo contra mí. ¿Está resolviendo usted esos problemas bíblicamente, buscando primero el bien del otro, considerando a los demás como más importantes? Mire, hermanos, hay matrimonios que llevan años, pero hermanos, nunca han arreglado el problema bíblicamente y los dos viven amargados. ¿Han visto a esas mujeres amargadas en su matrimonio? Nunca son felices. Su marido le ha sido infiel, la ha tratado mal, pero nunca han arreglado ese problema. Hay amargura en el corazón. O ha dejado esta brecha abierta en su corazón por problemas no resueltos y se ha llenado de amargura, de resentimiento y autocomiseración. Porque, hermanos, el cristiano se despoja de la mentira, se despoja de la ira injusta, se reviste de la verdad y de la ira justa.